Bendiciones para todos. En esta tarde le damos muchas gracias a Dios por esta nueva oportunidad que nos da de compartir su palabra, de compartir lo que Él ha puesto en nuestro corazón para así transmitirlo a los que nos puedan ver. En esta tarde, nuestro tema que tal vez puede sonar algo controversial o algo tal vez sencillo, es ¿qué quieres de Jesús? Esa es una pregunta que tal vez no nos hemos hecho o en ocasiones la persona cuando es recién convertida se hace esa pregunta, ¿qué quiero yo de Dios? En este caso, pues tenemos varias conclusiones, varios pensamientos en los cuales podemos decir, bueno, yo quiero esto de Dios. Todos tenemos sueños, tenemos aspiraciones, tenemos metas. Y cuando nosotros llegamos a Dios, nosotros queremos que Dios nos ayude a cumplir también estas metas, estos objetivos. Muchos queremos cuando llegamos a Dios la salvación de nuestra familia, por ejemplo. Podemos decir, no, yo quiero que mis familiares, mis padres, mis hermanos, mis amigos sean salvos, puedan conocer de Dios. Podemos decir que también queremos nuestra salvación, es decir, yo quiero ser salvo, yo quiero estar en el cielo algún día. Esto es algo que pues es como lo normal que nosotros deseamos cuando conocemos de Cristo. Yo, perdón, yo quiero ser salvo. También queremos llevar restauración a las familias destruidas. Nosotros podemos decir, yo quiero que Dios me use para restaurar esos matrimonios que están acabados, para levantar a los que están en las drogas, los que están de pronto en los vicios, en la prostitución, en los malos pasos. Son cosas que también nosotros deseamos, también así como Dios nos da nuestra salvación, queremos también transmitirla a las personas más necesitadas. Entonces, también podemos decir, yo deseo que Dios restaure esta nación está llena en la corrupción, en la pobreza, en la violencia. Yo quiero que Dios a través de mi vida pueda contribuir a restaurar este país. Podemos también desear bendecir a los menos favorecidos, a los pobres, los niños que mueren de hambre, los niños que aguantan de pronto en las zonas más pobres de nuestra ciudad o incluso de las otras ciudades de nuestro país. Podemos también decir, yo sueño con que Dios me bendiga económicamente y no lo digo necesariamente en modo ambición, sino yo quiero poder bendecir a mi familia, que a mis hijos nunca les falte nada, que de pronto a mi esposa, a mis demás familiares nunca les falte nada, yo poder darles todo lo que ellos necesitan. Podemos soñar también con bendecir la obra de Dios, es decir, yo quiero que Dios me use para poder ofrendar, para poder diezmar abundantemente, para que el Evangelio se extienda, para que la iglesia crezca, amplíen el lugar o cosas así. Son sueños que no necesariamente uno diría son malos, porque estoy deseando algo en provecho del reino de Dios. Tenemos todos estos sueños que pues en primera instancia pueden ser buenos, pero vamos a ver por qué no lo pueden ser del todo. Tenemos también sueños aún más consagrados, que de pronto decimos, no, yo no pienso en dinero, yo no pienso en las cosas de este mundo, porque igual si el templo se amplía, un ejemplo, si la iglesia, la congregación como tal se amplía, igual el día que el Señor venga, nada de eso se va a llevar. Entonces podemos decir, yo voy a pensar en cosas más espirituales. Entonces podemos decir, yo deseo alcanzar mi salvación, es como lo normal, y alcanzar a los perdidos para Dios. Ese es el sueño mío, puede decir alguna persona que diga, yo me voy a desprender de las cosas materiales, yo incluso voy a dedicarme a ser misionero. Entonces yo voy a dedicarme a ganar almas para Cristo. Entonces decimos, uy, no, qué persona tan espiritual, tan desprendida de las cosas de este mundo, ¿cierto? Entonces podemos llegar incluso a predicarle a una persona que tenga un hogar destruido y le decimos, Dios puede restaurar tu familia. Siempre a la persona que vemos en cierta situación, para lograr hablarle la palabra de Dios, usamos la situación que está viviendo. Entonces, si tienes tu hogar destruido, decimos, Dios puede restaurar tu familia. Solo tienes que acercarte a Él y hará la obra en tus familiares y Él levantará tu hogar nuevamente. La persona puede motivarse, decir, no, yo voy a creer en ese Jesús que me va a levantar mi familia, porque la verdad yo perdí mi hogar, perdí mi esposa, perdí mis hijos. Entonces yo voy a creer en ese Jesús. Entonces podemos decirle de pronto a una persona que esté muriendo de pronto de un cáncer, de un SIDA, de una enfermedad grave, decirle, acércate a Jesús porque Jesús puede sanar tus enfermedades, puede sanar todas tus dolencias.
puede quitar todo eso porque Él llevó las dolencias y las enfermedades en la cruz. Entonces la persona enferma puede creer en Jesús y decir, yo voy a creer porque Él puede sanar mis enfermedades, Él puede sacarme de esta situación. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros cuando le estamos ofreciendo a Jesús a las personas como una solución a sus problemas, no necesariamente le estamos presentando a Jesús, le estamos presentando es una solución a sus problemas, no le estamos dando a conocer a Jesús. Entonces, lo que hacemos a través de esta predicación, a través de esta manera de presentar a Cristo, es sobornarlos, como que decirles, te conviene creer en Jesús porque Él va a hacer esto. No lo estamos presentando a Él como una persona, sino como una conveniencia para su situación actual. Hay otros que podemos decir incluso, no, esta persona es más espiritual todavía y no predica estas cosas, ¿cierto? Entonces, no predican beneficios, no dicen, no, es que Dios te va a dar esto, cree en Jesús y Él te va a llenar de plata, cree en Jesús y Él te va a solucionar tus problemas. Entonces hay otros que pueden decir, no, yo no voy a predicar esto porque es que el mundo se está perdiendo sin Cristo, el mundo no necesita que lo solucionen sus problemas, el mundo necesita a Jesús. Entonces pueden llegar a decir que incluso muchos predicadores lo han dicho en algún momento de su vida, hay que presentar a Cristo con urgencia, porque es que no sabemos si la persona a los 5 minutos termina de hablar con nosotros y se muere y se puede ir para el infierno. Entonces decimos, yo voy a presentar a Jesús como la única salida a todas las cosas de este mundo. Él no te va a solucionar tus problemas, no te va a solucionar nada. Yo te estoy presentando como la salida inminente al fin que todos los seres humanos que estamos sin Dios tenemos, o tendríamos, que es el infierno. Entonces llega un predicador muy consciente de que no debe predicar beneficios, decirle a la persona, ven a Jesús antes de que sea demasiado tarde, el infierno es real. Y si tú vienes hoy a Jesús, serás salvo y no irás a condenación, no te irás al infierno. O puede llegar otro y decirle, tú y yo somos pecadores, estamos sucios, somos indignos, somos lo más malo, mejor dicho, la peor escoria de este mundo. Entonces no merecemos nada, pero Dios nos tiene vivos, nos está dando una oportunidad de estar vivos para que Él borre tus pecados y seas salvo. Si tú crees en Jesús, Él va a borrar todas tus culpas. Es que tú eres malo, eres perverso, eres una porquería de persona. Entonces Él va a quitar todas tus culpas, Él va a borrar tus culpas. Entonces la persona, en el caso de que llega a Jesús porque le dicen, no, es que Él va a borrar todos tus pecados, o en el que llega a Jesús porque le dicen, es que Él te va a salvar del infierno, Él te va a salvar de esa condenación eterna, es que el infierno es real, el infierno eso ya es caliente, eso, nunca vamos a salir de ahí si morimos sin Cristo. Entonces tampoco estamos presentando a Cristo ahí, lo que estamos, no estamos promoviendo el evangelio de la prosperidad, de decirle, no, si llegas a Jesús te va a bendecir. Entonces, no, yo no soy materialista, yo no le presento a Jesús de esa manera. Pero sigue siendo distante del deseo de Dios, porque es que en este caso, en el que le dice no, si te acercas a Jesús no irás al infierno, lo que estás haciendo es amenazar a la persona, decirle o crees en Jesús o te va a ir mal, cree en Jesús o mejor dicho, te vas a condenar, te vas a perder y te va a pasar lo peor que puede haber en la vida, que es el infierno, y eso es para siempre. O en el otro estás haciendo sentir a la persona culpable. Y no es que nosotros no seamos culpables de pecado, pero entonces la persona no se acerca a Cristo por quién es Él o por lo que debería acercarse a Él, sino porque se siente mal con su vida. No es que yo la he embarrado mucho en mi vida, yo como que voy a cambiar de mis pasos y voy a acercarme a Jesús. Él va a quitar todas mis culpas. Yo fui un sicario, fui un violador, y yo como que me siento mal con eso, entonces me acerco a Jesús porque Él va a quitar todo eso de mí. Entonces, sigue siendo una afirmación algo distante de lo que de verdad Dios desea cuando nosotros presentamos a Cristo. Entonces podemos decir, no sé hablar de estos temas, no debemos hablar del infierno. Uy, no, es que si no hablamos del infierno, entonces hablamos solo de la gracia y las personas se vuelven libertinas, decimos nosotros. Pero no necesariamente, porque Jesús como tal, su pensamiento no era necesariamente presentar al Padre de esta manera. Nosotros vemos que Jesús sí habló del infierno, pero no fue su tema central. No vemos a Jesús diciéndole a las personas, no, es que arrepiéntete o te irías para el infierno. No, porque la verdad, si leemos los 4 evangelios, no decía esto. Entonces,
¿Por qué Jesús murió? Diríamos nosotros, no, para salvarnos del infierno. No necesariamente. Podemos ver que la voluntad de Dios a través de Jesús, por la cual Jesús vivió, sufrió, murió en la cruz y resucitó al tercer día, es por lo que nos dice en Juan 17, capítulo 17, versículo 3. Entonces nos dice en este versículo, cuando Jesús está hablando con su Padre, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, al cual has enviado. Esta es tu voluntad, que te conozcan. La voluntad de Dios no es sacarte del infierno, porque para eso no hubiera inventado el infierno. La voluntad de Dios no es sanarte las enfermedades, porque Él podría quitar las enfermedades del mundo y ya. La voluntad de Dios no es bendecir y ya. Él te puede bendecir, pero esta no es su voluntad. La voluntad de Él es que lo conozcan. Entonces, sabemos que esta voluntad de Dios, que es conocerlo, es la que nos da la vida eterna. Si llegamos a Jesús y decimos, yo voy a apartarme del pecado para no llegar a condenación, igual te condenas. ¿Por qué? Porque no lo conoces a Él. Simplemente estás acercándote, como decíamos al principio, por miedo. Te mete miedo o te sientes culpable y llegas a Jesús. Pero no con la intención de conocerlo. Lo cual nos dice, la vida eterna es que te conozcan a ti, a Dios, al Padre y a Jesucristo, que lo conozcan. La vida eterna no te la da acercarte por miedo al infierno. La vida eterna te la da conocer a Dios. Entonces, cuando nosotros conocemos a Dios de esta manera, no nos acercamos a Él por miedo, por algún tipo de interés, que Él bendiga a mi familia, que Él salve a los míos, sino por la intención de conocerlo como Él es como persona, entonces ahí podemos llegar a amarlo. No hay otra manera, podemos buscar a Dios por miedo al infierno, por culpa, por ir a Él en busca de sanidad de nuestro corazón o de nuestro cuerpo, por la salvación de la familia o la salvación de otros. Buscarle por bendición, decir, no, es que yo estoy en la inmunda, yo estoy pelado, mejor dicho, estoy mamado de vivir toda mi vida pobre, que no me alcanza para nada. Dios puede darte el dinero y con todo el dinero te pierdes, porque no te interesó conocerlo, porque no me interesó conocerlo. Entonces, como nos dice por allá otro versículo, que Jesús mismo decía, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo y perder su alma? ¿De qué sirve? Puedes tener todo esto, puedes decir, no, yo contribuí para que el templo se ensanchara, ahí caben 30.000, 50.000, 100.000 personas para adorar a Dios a una sola voz. Y yo puse la mitad del dinero, yo puse todo el dinero, esa obra se ejecutó gracias a que Dios me bendijo para proveer para esto. Y con todo eso te pierdes, porque no interesó para ti o para mí conocer a Dios, sino simplemente que te reconocieran porque tú fuiste el que pagó la iglesia. Entonces no es el deseo de Dios, aunque Él te lo pueda conceder. Entonces pueden ser cosas buenas, pero no necesariamente lo que Dios desea de nosotros. Entonces, por eso nos dice también la palabra de Dios en 1 Corintios 15:56. Dice que el aguijón de la muerte es el pecado, y esta parte que espero que prestemos mucha atención. La verdad, Dios ha hablado mucho a mi vida últimamente con esta parte de la palabra, que nos dice, el poder del pecado o la potencia del pecado es la ley. ¿Qué quiere decir con esto? Nosotros decimos, no, pues la ley, los mandamientos, es necesario seguir a Dios y cumplir todas sus leyes, todos sus estatutos, como hacía el rey David, que decía que se gozaba en los estatutos de Dios. Pero nos dice algo interesante, que se gozaba en ellos, no necesariamente que los cumplía ya. Entonces, cuando nos dice que el poder del pecado es la ley, nos remontamos a la época de Moisés, cuando Moisés, Dios le dio las tablas de los 10 mandamientos, las ordenanzas, los decretos, y esta era la palabra de Dios. Mejor dicho, las personas que lo seguían agradaban a Dios, entre comillas, y los que no eran apedreados, o incluso el mismo Dios mandaba fuego del cielo y los consumía a todos, porque es que, mejor dicho, no estaban cumpliendo la ley. Y sí, pero nos dice la misma palabra que el poder del pecado es la ley. ¿Qué podemos entender por esto? Para que lo pensemos un poco.
Cuando las personas ejecutaban la ley, se fueran rituales, ceremonias, sacrificios, presentaban la ovejita, iban hacia el tabernáculo, guardaban el sábado, hacían todo esto, lo hacían por dos cosas. Para recibir algo de Dios, por ejemplo. Entonces dice una parte, creo que es en Deuteronomio, que dice que darán el dinero, el diezmo, la ofrenda, por todo lo que deseen, por ovejas, por vacas, por bendiciones. Entonces, el diezmo o la ofrenda se daba en función de esto, de que Dios multiplicara, que Dios bendijera. Tú dabas la oveja en función de que Dios borrara tus pecados o cubriera tus pecados para poderte acercar a orar. Entonces tú das la oveja en función de ese beneficio o en función de evitarte un castigo. Entonces entraba el sacerdote con las campanitas en los tobillos al tabernáculo a oficiar la ceremonia, pero lo hacía en función de que de no morir, porque si entraba sin las campanitas moría. Entonces entraba haciendo sonar las campanitas, no por hacer alarde de que iba a entrar a la presencia de Dios, que era el fin con el que se pondrían las campanitas, sino con el fin de que si no las hago sonar Dios me mata y entonces me reemplaza otro sacerdote. Entonces siempre se hacía o por beneficio, por recibirle algo a Dios, o por miedo a algún tipo de castigo. Se cumplía la ley, pero era por eso. La mujer que de pronto no adulteraba era porque decían, no, la persona, el hombre, la mujer que adultere será apedreado delante de todos. Entonces la persona decía, uy, no, yo me contengo de esto porque si no Dios me va a mandar a apedrear. O el que no da el diezmo está robando a Dios. Entonces la persona dice, no, yo doy el diezmo porque es que la palabra dice que toda la nación lo ha robado, porque no dan el diezmo, entonces yo no quiero robar a Dios, Dios me va a acusar de ladrón. Entonces lo está haciendo por miedo, no por necesariamente honrar a Dios con sus bienes, como dice la palabra. Entonces, sabemos que cuando el pueblo guardaba las leyes a una, no solo una persona, no solo el rey, sino todo el pueblo, era instado a guardar la ley y la palabra de Dios, era bendecido, Dios le daba paz, le daba la victoria sobre sus enemigos. Entonces ellos guardaban la palabra en función de que sus enemigos no llegaran a matarlos tampoco. Y esto era lo que los motivaba. Incluso es lo que nos motiva muchas veces hoy en día. Nosotros le podemos decir a nuestros hijos, a nuestros familiares, a nuestros vecinos, no, debes dejar de tomar, debes dejar de andar en la vía loca, en la vía alegre, de hacer todo eso, porque es que el Señor te va a tomar cuentas de eso algún día, entonces apártate de eso antes de que sea demasiado tarde. O le decimos lo mismo, no, es que Dios te va a bendecir si te apartas del pecado, si te acercas a Él, ven a la iglesia y Dios te va a ayudar a salir de esa situación. Aún hoy en día, no necesariamente en el tiempo de Moisés, aún hoy en día nosotros los creyentes, hijos de Dios, que incluso muchas veces nos creemos mejores que otros, podemos decir, yo estoy predicando simplemente o por miedo o porque Dios me bendiga. Entonces, ¿qué pasaría? Nunca se han preguntado esto, es algo que espero que se lo pregunten y que lo analicen, incluso se lo pregunten a Dios. ¿Qué pasaría si no existiera el infierno? O que no existiera ninguna enfermedad de la cual Dios tenga que sanarte. ¿O qué pasaría si no tuvieses necesidades, que estuvieras picho en plata? ¿O qué pasaría si no tuvieses vacíos en tu corazón, que tu familia estuviera perfecta? Pero interesante, ¿qué pasaría si no existiese el infierno? Entonces, ¿qué pasaría si la persona que no cree en Dios el día que muere no se condena? ¿Qué pasaría? O si no hubiera ningún tipo de crisis, no hubiese guerra en Ucrania, no hubiese por allá guerra con los iraquíes, si no hubieran huérfanos a los cuales ayudar, que no todos tuvieran a sus padres bien en sus casas, que no se pelearan para nada, que no hubieran personas en las drogas, que no existiera la droga, que no existieran las familias destruidas. ¿Qué pasaría si todo estuviera como siempre soñamos? Muy seguramente no habrían iglesias, o habría muy poquitas, ¿cierto? Porque la mayoría de personas llegan a la iglesia o llegan a Dios en busca de algo, en busca de una solución a todo este tipo de problemáticas que viven diariamente. No existirían fundaciones, porque ¿para qué una fundación si no hay un adicto o hay un huérfano? Incluso no habría misioneros, o habrían muy poquitos.
¿Y por qué? Diríamos nosotros. Pues porque decimos, el misionero puede ir a África para salvar a todos los africanos del infierno. Son los lugares no alcanzados por el Evangelio. Por allá en Rusia, en Turquía, esos lugares que nadie les habla de la palabra de Dios. Entonces el misionero se consagra simplemente a ir a sacarlos del infierno. Y puede dedicar su vida a eso. Pero si no hay condenación, si no hay crisis de la cual salvar a las personas, que el fin de la persona que decide no creer en Dios no sea algo catastrófico como el infierno, entonces no habría tanta necesidad de irlo a salvar, porque igual no se va a perder, ¿cierto? Diríamos nosotros. Entonces, ¿seguirías predicando a Cristo si no hubiera un peligro inminente por el cual predicarlo? Entonces, aquí se repite la pregunta, ¿qué quieres de Jesús? Entonces, ¿qué querrías de Él si no te faltara nada? Yo podría decir, ¿qué querría yo de mi esposa si no me hiciera falta amor? O si no deseara amarla o deseara tener una familia. O ella, ¿qué desearía de mí si no fuese que yo la amara? O que yo la bendijera o que yo le hiciera compañía. ¿Qué desearía de mí? Entonces ahí podríamos decir, en cuanto a Dios, ¿qué desearías de Dios si no tuvieras enfermedad, no tuvieras pobreza? ¿Y qué desearías de Dios si al morir no existiera el infierno? Entonces, nos damos cuenta al preguntarnos estas cosas que la gran mayoría no buscamos a Dios por lo que Él quiere que lo busquemos, por, porque es el placer de conocerlo. Esto es lo que Dios desea de nosotros, que nos complazcamos en conocerlo, como nos decía el primer versículo. La voluntad es que lo conozcamos. No es que lo sigamos por bendición, porque Él te la da, Él es el dueño de todo. Él puede llegar un día y decirte, toma, 500 millones de dólares solo para ti, y tú verás qué haces con ellos. Entonces nosotros decimos, no, yo con esa plata voy a construir iglesias, voy a hacer fundaciones, voy a hacer esto y voy a hacer lo otro. Y Dios sigue quedando por allá en último plano. No te preocupaste en conocerlo. Entonces, Dios desea que lo busquemos por este placer, por este agrado, por este gusto de conocerlo, y no solo porque te salve a la familia, no solo porque te arregle los problemas, no solo porque te arregle el matrimonio, no solo porque te dé dinero, no solo porque es que estoy cansado de esta enfermedad, de estos achaques, es que la edad no llega sola, y es que yo quiero que Dios me sane a mí, quiero que Dios quite todas estas dolencias, porque es que el diablo me tiene azotado y Dios me va a librar de todo esto. Y Dios puede librarte de todo eso, sí, pero no lo estás buscando por lo que Él quiere. Entonces nos dice por allá en la palabra de Dios, Mateo 7:22, que en el día del juicio, en el día final, cuando todos estemos delante de la presencia de Dios, el mismo Señor nos dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos milagros. Y entonces Él les dirá, nunca los conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué? Si dedicaron su vida al servicio de Dios, se dedicaron a ir a las naciones a predicar el Evangelio, se dedicaron a ir y poner sus manos sobre los enfermos y creer con fe que los enfermos sanarían, o creer que la palabra que dijeran sobre una nación, esta palabra se cumpliría porque es que la palabra de Dios está en mi boca y yo declaro que lo que yo diga así será, porque yo le dediqué mi vida a tener fe al servicio de Dios y a la palabra de Dios y a las promesas de Dios. Entonces, ¿por qué me va a decir que no lo conocí? ¿Por qué me va a decir que soy un hacedor de maldad? Si dediqué mi vida a cumplir la voluntad de Dios, podríamos decir. Pero es que la voluntad de Dios, sí, es necesario que haya alguien que alcance a los perdidos. Pero ¿de qué te sirve tú alcanzar a alguien metiéndole miedo? Decirle, no, acércate a Dios por lo mismo, por el infierno, por alguna cosa que Él te pueda dar. Entonces, ni te estás salvando tú, ni estás salvando a otros. Entonces puedes llenar iglesias de personas llenas de miedo. Entonces tienes una iglesia de 50.000 miembros, pero tus 50.000 miembros, 25.000 están detrás de lo que Dios les da y los otros 25.000 están detrás de Dios buscando no irse al infierno.
Entonces, ni tú ni esos 50.000 son salvos, a pesar de que dedicaste tu vida a llevarles ese mensaje. Pero ni tú ni esos 50.000 están siendo salvos porque ninguno está con el deseo y la complacencia de conocer a Dios. Entonces, por eso nos dice la palabra de Dios en el versículo que leíamos anteriormente que el poder del pecado es la ley. Yo les puedo dar incluso testimonio de personas que he visto, casos puntuales, no los nombraría obviamente, pero una persona, un hombre que tenía su matrimonio, este hombre jactaba de cierta manera de ser una persona de la sana doctrina. Esta persona se dedicaba a estudiar la palabra de Dios, no creía en los pastores de la prosperidad, no mejor dicho, los herejes. Y él se dedicó a estudiar la palabra de Dios y él menospreciaba de cierta manera a su esposa porque su esposa no era tan doctrinal como él, no era tan teóloga, no sabía tanto. ¿Y qué pasó? Al pasar de unos años de casados, estas personas se separaron porque el hombre, el de la sana doctrina, resultó cayendo en adulterio. Y uno diría, uy, ¿por qué? Si él era el que estaba lleno de la palabra de Dios, de la presencia de Dios, mejor dicho, él era el que lideraba, el que hacía la voluntad de Dios. Porque nos dice la palabra, el poder del pecado es la ley. Él simplemente se dedicó a aprender doctrina. Él se dedicó a tener argumentos con los cuales refutar a cualquier pastor de la prosperidad, pero no se dedicó a conocer a Dios. Entonces, como no se dedicó a conocer a Dios, toda esta ley, toda esta palabra, toda esta letra, lo que hizo fue alimentar en él una soberbia. Y esta soberbia lo hizo creerse mayor y mejor que su esposa. No la vio como su igual, como su compañera, como su amiga de lucha, sino la vio como alguien inferior. Y llegó un momento en que llegó una persona llena del diablo que lo convenció de que era una persona llena de Dios y cayó en pecado y destruyó un hogar. Destruyó a una persona que a pesar que no tenía mucha doctrina, amaba a Dios y estaba de la mano con él buscando a Dios. ¿Por qué? Porque nos dice la palabra que el poder del pecado es la ley. Entonces podemos decir, entonces es malo aprender la palabra. No, no necesariamente. Es bueno aprender la palabra siempre y cuando la aprendas para conocer más a Dios, para poder amar más a Dios. Puedo contarles otro testimonio de otra persona que decía, y de hecho hay muchas personas, pero una persona puntualmente que yo conocí, que esta persona decía, es que en esta iglesia debería haber más ayuno y más oración, eso es lo que le falta a esta congregación, que se metan más a doblar rodilla por los hijos, por la familia, por los perdidos. ¿Y qué pasó con esta persona? Exactamente la misma situación. Esta mujer resultó dejando a su esposo y dejando a su familia con 3 hijos y se fue con otro hombre. A pesar de que hablaba del ayuno y de la oración y parecía una persona de sana doctrina. Pueden llegar otras personas a decir, no, es que en tu iglesia se debe usar falda larga, es que en tu iglesia no deben hacer esto, es que aquí no se debe subir una persona que no esté metida en ayuno, es que mejor dicho, usar un pantalón es pecado, el maquillaje es pecado, hablar de cierta manera es pecado. Y uno puede ver que pueden hablar de esto, pero están a un paso de destruir su hogar si les aparece una buena oportunidad con otro hombre o con otra mujer. Entonces, ¿de qué les sirve hablar de toda esta doctrina aparentemente sana? Es que no hay que pisar el altar de Dios con un pantalón, eso es pecado. O es que no hay que comer esto y no hay que hacer esto, no hay que hablar de esta manera. Sí, debemos distinguirnos como hijos de Dios, pero no hacerlo porque simplemente es una norma. No es que es desagradable delante de Dios pisar el altar con pantalón. Entonces, o el hombre no pisar el altar con una corbata. Si es que nosotros debemos darle lo mejor a Dios. ¿De qué te sirve pisar el altar con corbata si sales, te quitas la corbata para entrar a un prostíbulo? ¿De qué te sirve eso? Entonces nos dice la palabra que el poder del pecado es la ley. Por eso nos dice también que la letra mata, pero es el espíritu el que te vivifica, el que te llena de vida. Saber mucho lo único que va a hacer es sumirte más en el pecado. Y ese mismo pecado lo puedes justificar con la ley, con la palabra. Como en el caso de este hombre que era muy espiritual. No es que esa mujer, yo creo que no era la voluntad de Dios que yo me casara con ella, porque es que ella no busca a Dios con el mismo ahínco, con la misma vehemencia que yo.
Entonces llegó una incircuncisa que aparentaba buscar a Dios con la misma vehemencia que él, y los dos se dieron lugar para que Satanás entrara en ellos. Entonces, ¿de qué sirvió? Entonces, no lo debemos hacer solo porque Dios nos lo manda a hacer, sino lo debemos hacer por agrado. Porque si lo hacemos solo porque Dios nos lo manda a hacer, como nos dice que el poder del pecado es la ley, nosotros que cumplimos esas leyes solo porque debemos hacerlo, somos igual de pecadores que los que no las cumplen. Porque no estamos haciéndolo con el objetivo de agradar a Dios, sino con el objetivo de porque nos toca. Es como en este país, que digamos, hay muchas personas que no conocen a Dios, pero la ley dice, por lo menos en la Constitución, no matarás, que es delito matar, el homicidio, sea de una u otra manera. Entonces la persona cristiana puede decir, yo no mato a alguien, pero siento un fresquito si se muriera. Y el que no conoce a Dios diría, yo no lo mato porque es delito hacerlo. Los dos están pensando en matarlo, pero uno con palabras o definiciones diferentes al otro. Entonces, por eso el primer tema o la primera palabra que Jesús dio cuando salió a predicar al pueblo, a su nación de Israel, la podemos ver en Mateo 4:17. Se repiten los evangelios de diferente terminología, pero nos dice en Mateo 4:17 que Jesús decía, arrepentíos. Entonces decimos, bueno, yo le predico a la gente que se arrepienta, porque Jesús también decía, arrepiéntense. Entonces Jesús les decía, arrepentíos. Dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué es el reino de los cielos? ¿Qué es esto? Podemos preguntarnos nosotros. Entonces, el reino de los cielos, si nos dice que la voluntad de Dios es que lo conozcan a Él y a Jesucristo, a quien Él ha enviado, y que esta es la vida eterna, el reino de los cielos se compone de todos los que lo conocen a Él. No se compone de la gente que cumple las leyes. Debemos cumplirlas, pero las cumplimos por amor. O sea, es diferente yo dejar de matar a una persona por miedo a irme a la cárcel o dejar de matar a una persona porque yo amo a mi prójimo. Es algo muy diferente, aunque es la misma acción. Entonces, nos dice, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, cuando nosotros buscamos conocerle, no nos apartamos del pecado por miedo al infierno. No damos un diezmo en función de que el Señor me bendiga. No vamos a la iglesia en función de decir, es que si yo no voy a la iglesia estoy apartado de Dios, sino que me arrepiento, doy el diezmo y voy a la iglesia en función de conocerlo, de honrarlo y de amarlo más a Él. Y en función de esto es que me arrepiento. No vemos a Jesús diciendo arrepentidos porque Satanás está en medio de vosotros. O arrepentidos porque es que el infierno está a la puerta. No, arrepentidos porque el reino de Papá Dios está cerca. Y Él desea que ustedes entren en Él y lo conozcan. Entonces, nos insta a que no nos arrepintamos por miedo, ni nos insta por que lo bendigamos. Él llegaba a donde una persona y sí, él sanó a muchos, él hizo muchos milagros, resucitó muertos, pero él no llegó donde el enfermo, te acabo de sanar, entonces ya sabes, ve al templo y te consagras a ir todos los días al templo porque yo te sané. O sea, como que vas a pagar tu sanidad yendo al templo, o vas a pagar tu sanidad haciendo esto. Incluso a muchos les decía, ¿sabe qué? Silencio, no le diga a nadie que yo lo sané. ¿Por qué? Porque él no quería que todas las personas corrieran detrás de él en función de sanidad o en función de que los bendijera. Él, cuando sacó la monedita del pescado para pagar el tributo del templo, lo hizo porque era la ley, porque pues era algo normal que se debía cumplir. Pero imagínense que él se hubiera puesto a decir, yo puedo en el nombre del Padre decirle a estos pescados que vomiten dinero. Toda la gente hubiera corrido detrás de él. ¿Por qué? Porque querían dinero. Entonces no vemos a Jesús diciendo esto, porque Él no quería que se acercaran a Él en función de estos beneficios, en función de salvación y ya, como que yo quiero salvarme. No, Él quiere que lo busques, vuelvo y digo, porque quiere que lo conozcas.
Entonces lo que nos dice en este versículo, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado, nos dice, apártense del pecado porque nuestro Padre viene a reinar y a morar con nosotros. Nos dice que Dios se goza en medio de la alabanza de su pueblo, Él habita en medio de la alabanza de su pueblo. Y la alabanza no es música, la alabanza no es danza, la alabanza no es canto, la alabanza no es estar diciendo gloria, aleluya. Eso no es alabar a Dios. Alabar a Dios es complacerte con Él, hacerlo sentir bien contigo. Entonces, es como dice una canción que le dice a Dios, te amo y no quiero nada a cambio. No busques nada a cambio de Dios. Búscalo porque te hace feliz conocerlo, si no, no lo busques. Podemos decir, ay no, ¿cómo así? Jesús mismo les decía, esta palabra es dura para ustedes, ¿cierto? No la pueden recibir. Y los discípulos le dijeron como que asintieron. Y les dijo, si ustedes se quieren ir, háganlo, se pueden ir también. Él no quería que se quedaran por miedo a nada, a ninguna consecuencia. Él quería que se quedaran por amor. Y por eso les dijo, ¿se quieren ir? Ahí está la puerta. Muchos dicen, no, es que Dios quiere que yo sea salvo. La palabra dice que Él no quiere que nadie se pierda. Sí, Él no quiere que nadie se pierda. Pero ¿de qué le sirve tener el cielo lleno de gente miedosa al infierno? ¿Para qué quiere eso? Es como yo tener a mi esposa con un arma y decirle, no me dejes o te mato. Entonces ella puede que no me deje, pero por miedo a que yo la mate, no por amor y porque le gusta estar conmigo. Entonces, ¿de qué le sirve a Dios esto? Podemos decir, bueno, a mí no me importa que Dios me salve desde que salve a mi familia. A Dios no le interesa salvarte ni salvar a tu familia. Si es para esto, para llenar el cielo de miedosos y de interesados. Él le interesa que tú estés con Él porque lo ames. Y este amor es el que te da la vida eterna, el acceso al cielo. Entonces podemos decir, yo voy a esforzarme por amar a Dios. Esto no es algo de uno esforzarse. Por eso nos dice Pablo, no es del que quiere ni el que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Y entonces decimos, Dios es misericordioso con todos, entonces Él va a salvar a todos. No, Dios da su misericordia y da su gracia a los que lo aman, a los que se acercan a Él con un corazón sincero. Porque yo puedo decir, digamos, una persona que me caiga mal, yo puedo decir, yo no le ayudo a esta persona ni a palo. Entonces llega esta persona bien necesitada y me insiste, ayúdeme por favor, así sea un pan. Y uno a lo último, así sea por lástima, le da el pan. Entonces, que yo le dé el pan no hace que esta persona me caiga bien. Al igual que Dios puede darte la bendición, incluso si Él quisiera podría llevarte al cielo, pero no por eso le caes bien. Porque uno solo le cae bien, y esto es algo natural, uno solo le cae bien la persona que de cierta manera se interesa por uno. Entonces, si una persona me hace la vida a cuadritos, es muy difícil que me caiga bien. Entonces decimos, ¿Dios es igual a las personas? No, Él no es igual a las personas, pero Él tiene corazón. Dios es amor. Entonces, Él, como es amor, Él espera que así como Él da amor, Él puede recibir amor. Y Él no busca comprarlo. Él no busca comprarlo con bendiciones o con que yo te salvo si me amas. Él simplemente espera que lo amemos por que nos nace de corazón, desinteresadamente. Por eso Él no nos obliga, no vemos a Jesús diciendo, cree para que te salves, cree para que te bendigas, cree para que seas sano. Él está diciendo, cree porque el reino de los cielos está cerca. La voluntad de Papá Dios es que lo conozcas, no es que seas libre del infierno. Él no le interesa esto, porque Él podría cerrar el infierno ya. Él simplemente desea que tú lo conozcas y que lo ames. Esto te da la vida eterna. El infierno ni siquiera fue creado para nosotros, el infierno fue creado para el diablo y sus ángeles. Pero todos los que seguimos la voluntad de Satanás, al pecar, nos hacemos acreedores de este mismo destino. Y la vida eterna entonces nos dice Dios que Él nos la da al conocerlo. Él no nos da vida eterna por buscarlo por miedo o por interés. Interesados hay muchos, pero enamorados hay pocos. Entonces, por esto vemos que en la palabra de Dios, en Marcos 15, capítulo 15, versículo 38, nos dice que en el momento en el que Jesús murió en la cruz, dice que el velo del templo se rasgó en dos de arriba a abajo. El velo era como una cortina, podemos decirlo así, que separaba
el lugar donde estaba toda la gente del lugar santísimo, donde estaba la presencia de Dios. ¿Y por qué se rasgó? Para que toda la gente que estaba en el infierno saliera corriendo de miedo a esconderse en el lugar santísimo, o para que pudieran acceder a hablar abiertamente con Dios. Es algo muy diferente. Todas las personas que estaban fuera del lugar santísimo, o estábamos fuera del lugar santísimo, estábamos destinados al infierno, no porque Dios nos mandara al infierno, sino porque seguimos la voluntad de Satanás y Satanás está destinado al infierno. Pero este velo no se rasgó como un escape, sino se rasgó como el acceso a un lugar de intimidad con Dios. El lugar donde podemos conocerlo, donde podemos hablarle no a través de un sacerdote, como hacían anteriormente. Lleva tu petición al sacerdote para que el sacerdote hable por ti a Dios y Dios decidirá si te cumple la petición. Así era en el Antiguo Testamento. Y más adelante la Iglesia Católica dijo, no, el intermediario es la Virgen, o el intermediario es el cura, o incluso aún muchos cristianos decimos, pastor, ore por mí. Es que Dios como que lo oye más a usted. Entonces, todos estamos siguiendo este mismo protocolo, digámoslo así, en el cual no nos interesa conocer a Dios, sino que Él conceda nuestras peticiones. Y este velo se rasgó no para eso, sino para que nosotros entremos confiadamente ante el trono de su gracia, dice la palabra, que podamos entrar a conocerlo, a hablar con Él. Ya no tenemos que hablar con Dios por medio de un sacerdote, por medio de un cura, por medio de un pastor, por medio de un vidente, por medio de una persona que se diga profeta. Que decimos, si es que el profeta me impone la mano y me da una palabra, entonces yo creo. ¿Qué es esto? Dios quiere que nos acerquemos directa y confiadamente ante Él y podamos decirle, papito Dios, me siento así, papito, quiero conocerte, quiero escucharte, quiero saber quién eres. Esto es lo que Él quiere, no que lleguemos ahí, ay no, es que el infierno me está alcanzando, entonces me escondo detrás del velo del templo. No, a Él no le interesa eso. Entonces, ¿a qué iremos al cielo? Al cielo no iremos a cantar, al cielo no iremos a danzar, no iremos a predicar, no iremos a leer la palabra. Dice en el apóstol Pablo, cuando habla de los dones, que las profecías se acabarán las lenguas, la ciencia, todos los dones. ¿Para qué necesitas un apóstol en el cielo? ¿Para qué necesitas un profeta en el cielo? Todo esto se acabará, pero el amor nunca dejará de ser, porque Dios nunca deja de ser, porque su esencia, que es el amor, nunca deja de ser. Y esta esencia es la que Él espera de nosotros, que así como somos sus hijos, lo amemos también y que podamos dar amor. El amor nunca deja de ser. El apóstol dejará de ser el profeta, el evangelista, el maestro, el pastor. Hay muchos que pueden decir, yo soy el pastor de la iglesia de 2 millones, 3 millones de miembros. Allá no serás pastor. Si amas a Dios, allá serás hijo. Y no serás más hijo que otros. Serás hijo del Altísimo, serás hijo de Papá Dios. Entonces, a esto iremos al cielo, a amarlo y a ser amados por Él. Entonces, gracias por escucharnos y bendiciones para todos.